primer lugar, buenas noches a todos. Gracias por venir a esta charla. Quería agradecerle a TEN10 por la invitación, a Dani por hacerla extensiva a nosotros. Y quería arrancar por mencionar que, dada mi experiencia personal y profesional, desde el inicio me tocó prácticamente, después del otro día de estar recibido, encontrarme sentado en la mesa con los clientes, entre ellos Daniel, digamos, con lo cual se me presentó con una especie de bofetada, digamos, en la cara, la contradicción entre la formación académica y los ejercicios que teníamos de proyecto y la realidad de lo que era, bueno, las problemáticas tecnológicas, digamos, cosas en las cuales todavía no teníamos la formación, los intereses de los comitentes, digamos, la complejidad del negocio inmobiliario, muchas cuestiones que hacían al proyecto y que no necesariamente eran enemigos del proyecto. Bill Marshall mencionaba el código, por ejemplo, como uno de esos, ¿no? No necesariamente son un problema, sino que son temáticas que en realidad muchas veces pueden ser instrumentos del proyecto. Si querés, pasamos. En ese sentido, lo que yo les voy a contar hoy, que es lo que me parecía una oportunidad el día de hoy, digamos, no una charla en detalle de proyectos arquitectónicos, sino de contarle algunos casos, experiencias, en las cuales el contexto y algunas condiciones exteriores al proyecto propiamente dicho afectaron directamente al diseño del proyecto en general y en particular del envolvente. Y que lo que tuvimos que hacer como estudio de arquitectura es asumirlos y tratar de transformarlos en un vector positivo del proyecto. En ese sentido les voy a contar entre 4 y 5 proyectos. El primero justamente es un proyecto que hicimos con Dani. Era un proyecto para un hotel NH en la ciudad de Colonia. El proyecto tenía algunas condiciones que eran muy atractivas. Un posicionamiento frente al río en un terreno en esquina, lo cual permitía vistas muy buenas hacia el puerto de Colonia, digamos, ¿no? Era una situación interesante. Y eso nos llevó a plantear una volumetría de una fachada curva que maximizaba las vistas, con prácticamente todas las unidades que daban hacia la fachada. En primer lugar, eso lo que nos llevó es a pensar en una fachada de un muro cortina, ¿no? Y en como complemento en términos de acondicionamiento en un sistema de aire acondicionado central. La realidad es que este es un proyecto en donde el costo de construcción era determinante, como pasa casi siempre, pero bueno, en particular nos hizo repensar cómo tenía que ser esa tecnología y asumirla como una problemática del proyecto. En ese sentido, este era el planteo inicial, ¿no? Cuando arrancamos con el proyecto, era un muro con una piel de vidrio que además, como estaba orientada al sudeste, apostábamos a que fuera bastante incolora, ¿no? Un vidrio que no necesitaba ser ni muy reflectante ni muy tonalizado. Y bueno, iba a tener un sistema de aire acondicionado centralizado. Como se puede ver en la planta, prácticamente todas las unidades daban hacia el frente, tenían una vista interesante. Y a partir del tema del costo, lo que tuvimos que asumir fue una carpintería entre losas y un sistema de aire acondicionado individual. Eso derivó en que lo que pensábamos que iba a ser una fachada de líneas verticales, en realidad dijimos, bueno, ¿cómo transformamos eso en realidad en una fachada que va, digamos, carpintería entre losas? Entonces apostamos a la horizontalidad y las bandas que se ven ahí como un poco más oscuras, en realidad son lo que se ve en este detalle, ¿no? Que es el estudio de la fachada, en realidad unos nichos en donde tratamos de incorporar en lo que es el diseño de toda esa piel de vidrio horizontal, digamos, un módulo más igual a todos los demás, que en realidad es una persiana metálica que lo que hace es, digamos, ocultar, pero al mismo tiempo integrar al conjunto de la fachada el aire acondicionado. Este es otro caso en donde, en realidad, lo que condicionó el proyecto ya no fue el costo, por ejemplo, sino la forma de pago. En este caso, es un cliente que quería hacerse unas oficinas para una empresa de logística y el costo tenía que ser $800 por metro cuadrado y el planteo era hacerlo en 4 meses. La realidad es que dijimos, lo único que podemos hacer es una estructura metálica, todo en seco, había una estructura existente de hormigón al mismo tiempo, entonces dijimos, bueno, vamos trabajando en la estructura de hormigón, al mismo tiempo se fabrica aparte la metálica, en un momento montamos todo, pero la realidad es que cuando llegamos al punto en el cual había que abonar el adelanto para la empresa constructora, que era el 50% del costo, el cliente
no estaba dispuesto a pagarlo de esa manera. Entonces, en realidad, las condiciones que planteó como iniciales cambiaron. En realidad, el proyecto, él prefería que fuera de 12 meses, no de 4, ir pagando a una empresa de otro tipo de tecnología húmeda, digamos, pero mes a mes, lentamente, con lo cual el proyecto tuvo que cambiar a ser un proyecto de estructura de hormigón armado, con lo cual tuvimos que adecuarnos a esa situación. Estamos contentos con el resultado, el cliente por suerte también, pero la realidad es que inicialmente el planteo, digamos, de las condiciones las asumimos correctamente, pero el escenario no era el mismo, lo cual terminó repercutiendo en la fachada. Otro caso que nos encontró ya siendo partícipes como proyectistas y desarrolladores con un grupo de socios, fue este, que es un edificio que se llama Atelier Aguirre en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 32 departamentos, y acá lo que hicimos fue plantear estratégicamente desde el inicio el planteo arquitectónico, el proyecto en sí mismo, asociado a lo que es el modelo de negocio. La estrategia en ese sentido fue pensar básicamente una estructura planteada por fuera de la fachada, siempre las columnas, digamos, tabiques, están insertos en lo que son los balcones, y básicamente el modelo de negocio es el tradicional fideicomiso. En este caso el cliente ponía el terreno a cambio de 100% de metros, con lo cual viabilizaba el negocio, y el resto fue 100% preventa. No había otros inversores importantes, inversores iniciales, eran todos inversores pequeños individuales, con lo cual 100% del éxito del proyecto dependía de la venta. Y no podemos prever la demanda, podríamos decir, bueno, hacemos unidades chicas, pero digamos, la realidad es que lo que pensamos es una estrategia de la estructura y ubicación de los servicios que liberara totalmente la planta, generando unas bandas que son lo que se ven en la planta baja, pero igual son todos los pisos, de bandas de 26 metros de largo por 7 metros de profundidad, con los servicios en el núcleo, lo cual, digamos, deriva en la ubicación de la estructura en la fachada y deriva en un proyecto de fachada estructural, un poco brutalista, donde, bueno, trabajamos distintos tipos de encofrado de hormigón, a veces encofrado de bandas de madera, a veces encofrado de fenólico, pero digamos, en parte eso fue directamente pensado estratégicamente en relación a la planta. Eso se ve acá en el corte, digamos, cómo va cambiando, digamos, esas bandas, y eso nos permitió vender unidades de 40 metros cuadrados, 80, 60, era un poco a la carta, esa es la realidad, y el edificio por suerte fue exitoso, se vendió en los primeros 6 meses y salió como estaba planeado. Este es otro caso más reciente, es un concurso privado al que nos invitaron, que el cliente directamente nos planteó como condición del concurso incorporar como tecnología, esto era un prototipo y un master plan, y el prototipo debía estar pensado, el diseño, con este sistema, que es un sistema de paneles estructurales de hormigón, que es, digamos, lo contrario a un sistema de columnas y vigas, ¿no? Sino que es un sistema de muro portante de hormigón, pero que tiene una condición tecnológica que lo hace mejor, que es muy aislante, porque tiene un alma de telgopor. Básicamente, la planta, lo que decidimos estratégicamente es ubicar los tabiques en el sentido transversal para maximizar, digamos, lo que eran las vistas, pero la realidad es que esos tabiques todos llegan prácticamente hasta la planta baja. Después, en términos de fachada, esta es la imagen original que presentamos al concurso, lo que pensamos fue cómo hacer que un prototipo que se va a repetir 7 veces y que además está hecho con una tecnología que es muraria, de piso a techo, que prácticamente no se puede variar porque la continuidad es parte esencial de su sistema constructivo. Bueno, pensamos en un sistema de balcones donde teníamos más margen de variación y eso va dando no solo al prototipo, sino al conjunto, digamos, en su diversidad, una cierta complejidad que aspira, digamos, a ir en contra de la monotonía de la repetición, ¿no? Esa era un poco la estrategia. Es interesante este caso porque al poco tiempo, digamos, ya contratados, el sistema constructivo por parte del cliente decidió cambiar, pasó de este sistema de tabiques, del sistema Diedra, digamos, o la marca que sea, a un sistema de tabiques portantes de hormigón in situ, ¿no? Lo que hicimos ahí fue decir, bueno, tomamos de vuelta por la positiva esto, también los balcones se fueron porque el encofrado era muy costoso, entonces era más barato construirlos todos enteros que eliminarlos, y como estos son unos tabiques muy grandes que tienen un comportamiento de viga placa, ¿no? Son tabiques como de 10 metros de largo por toda la altura, dijimos, bueno, esto es un elemento estructural que lo puedo aprovechar en términos de proyecto para hacer una liberación de la planta baja en lo que es el corazón del hall, eso es el núcleo que se ve liberado,
Y entonces, si bien hay viviendas en planta baja, hay un sector central que es pasante y integra lo que es como la calle perimetral de acceso al conjunto y el parque central, ¿no? Liberado de elementos estructurales. Este es un detalle en donde ese elemento que también se veía ahí, que es un elemento de fachada, que además de ser la protección del balcón, pretende aportar, digamos, es una chapa perforada que pretende aportar, como se ve en las diagonales que están expresadas, a el control solar de la radiación. Esta es la imagen final, es el proyecto que se está por empezar a construir, digamos, en este momento. Son siete conjuntos y un edificio de oficinas aparte. Creemos que es un caso interesante que se nos presenta muchas veces, que es esto de cómo pensar estratégicamente la fachada en función de un sistema constructivo y cómo pensar el potencial de esa fachada y de la estructura y el espacio en función de las condiciones de la tecnología. Eso para cerrar, digamos, nos presenta un tema que es esta palabra que está puesta acá, que son las diversas dimensiones del proyecto. Personalmente, y entendemos, digamos, en nuestro estudio, que todas estas condiciones son todas dimensiones del proyecto, que obviamente tenemos nuestras posiciones y tenemos que discutirlas, digamos. No es que todo nos da lo mismo, pero pueden ser entendidas como vectores positivos. Como decía Dani, la normativa, digamos, por ejemplo, el K, digamos, ¿no? Todavía muy incipientemente en la provincia de Buenos Aires, y en la ciudad de Buenos Aires creo que no sé si está normado, debe estar normado, pero prácticamente no existe como una condición, es el aspecto del aislamiento térmico, ¿no? Bueno, hoy en día cada uno de esos vectores, sea por la normativa, sea por el formato del modelo del negocio o por los requerimientos del cliente, son todos vectores que pueden aportarnos ideas a generar mejores proyectos. Bueno, eso es todo lo que tenía para contar.